Son las 8:35 de la mañana y recibimos con gran expectativa a la representante de la UNICEF en el Perú, es decir, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Señora Ana Mendoza, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por invitarnos. Por favor, gracias por su presencia, sobre todo porque hemos tomado conocimiento de las cifras que han sido publicadas por la Dirección General de UNICEF, que lo que muestran es que los niños son los que han sufrido más por la pandemia, como pobreza, como privación de escolaridad y como amenazas a su salud mental. Sí, efectivamente, los datos que se publican a nivel global señalan cómo los niños, niñas y adolescentes son los grandes afectados por esta crisis, que no es solamente sanitaria, sino también económica y social. Y como decía, las cifras en Perú muestran un gran impacto en indicadores de pobreza infantil, en los aprendizajes y en la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Ana, la desnutrición, la anemia, evidentemente está estrechamente vinculada a la posibilidad del desarrollo de los niños y adolescentes. Si esto desde el inicio se afecta, evidentemente no va a haber ninguna oportunidad de que se pongan al día. Esto ya lo sabíamos. Sin embargo, quisiera que nos confirme o descarte lo que dicen muchos economistas, es decir, el efecto de la pandemia nos ha retrocedido en una década, por lo menos, en relación al tema de pobreza. Nosotros hicimos un estudio de unas estimaciones de pobreza y la verdad es que sí, hemos retrocedido una década y aunque la pobreza ha aumentado en todo el país, la pobreza infantil ha aumentado mucho más, ¿no? Tenemos ahora mismo, se calcula que el año pasado aumentó el número de niños pobres 1,2 millones, quiere decir que 4 de cada 10 niños están bajo la línea de pobreza y 500,000 de niños han ingresado a la pobreza extrema, es decir, que no tienen suficiente dinero sus familias para poder tener una canasta de alimentación básica, ¿no? Esos son datos preocupantes porque, como dices, hemos retrocedido 10 años en una tendencia que venía bastante bien y va a ser muy difícil volver a retomar si no hay una inversión fuerte en niños y en la adolescencia, ¿no? Señora Mendoza, hay un punto concreto en el cual ustedes ponen énfasis, que es la falta de agua potable en 24% de los hogares en el Perú. Necesitamos que los niños se laven las manos más que nunca. Sabemos que eso es un vector decisivo para la transmisión del virus y, sin embargo, no se han hecho los esfuerzos suficientes para hacer acceder al agua potable a todos los hogares en el Perú. Sí, como bien dices, el tema del agua y saneamiento es un tema pendiente en Perú que requiere una inversión sostenida y muy fuerte. Entonces no es una inversión a corto plazo, sino a largo plazo. Tiene que ser una inversión de Estado, no de gobierno, porque se trata de toda una red pública que hay que fortalecer, ¿no? Entonces es importante el fortalecer el acceso a la red pública y es importante recordar que podemos también prevenirnos lavándonos las manos con gel y buscando alternativas que no sean exactamente agua potable, ¿no? Pero por supuesto es un déficit muy importante y el Perú tiene que seguir caminando para cerrar las brechas, que son muy fuertes en las zonas rurales, ¿no? Hay un 32% en las zonas rurales de hogares peruanos que no tiene acceso al agua de la red pública, ¿no? 1 de cada 3, es bastante fuerte y, como digo, es una inversión a largo plazo que tiene que formar parte de la política de Estado. Sí, a la pobreza además se ha sumado una situación que tiene que ver directamente no solo con el hambre, sino con la ansiedad, con la salud mental. Han estado en el centro, han sido víctimas de abuso en general, que es algo que hemos seguido antes de la pandemia y hoy lamentablemente todos de alguna forma hemos perdido de vista, pero también no han podido canalizar, digamos, los adultos el manejo de la ira y depositan esa ira en los menores, que son los más vulnerables. Los candidatos en este momento los escuchamos hablar a manera de asistencia respecto a la pobreza o a quienes están en situación difícil, pero no asumiendo el compromiso de cambiar las cosas en los próximos 10 años, ¿no? Bueno, yo creo que desde que pensamos que no hay nada más importante para un país que atender la pobreza infantil. Es decir, todo un país que no está atendiendo las necesidades de su infancia y su adolescencia está condenado a no desarrollarse, ¿no? Porque toda la inversión que hagamos en primera infancia y en adolescencia va a tener un rédito
no solo de derechos, sino también un rédito económico para el país, ¿no? Entonces yo creo que debería haber un pacto de Estado para que la pobreza infantil sea una de las prioridades, superar la pobreza infantil sea una de las prioridades del Estado peruano, como dices tú, de aquí a 10 años, ¿no? No de gobierno a gobierno, sino realmente un pacto de Estado para eliminar la pobreza infantil. Y con lo que decías de salud mental y violencia, pues sí, Perú desgraciadamente es uno de los países donde mayor violencia se ejerce hacia niños, niñas y adolescentes, y aunque no existen cifras contundentes, sí se estima que los niveles de violencia han aumentado a causa del confinamiento, ¿no? Porque sabemos que en muchos lugares, el lugar donde se ejerce la violencia contra los niños es fundamentalmente los hogares, y estando confinados sin acceso a una escuela, que es una escuela también protectora, y a servicios físicos de protección, es muy probable que los casos hayan aumentado y que tengamos más niños y niñas desatendidos, ¿no? Señora Mendoza, otro de los puntos que ustedes subrayan es lo que se llama abandono no escolar. Aunque se discute sobre ese concepto, la realidad es que un porcentaje importante de nuestros niños no han podido recibir su educación a distancia, lo cual lleva a preguntarse cómo han hecho durante el día y cómo se han desenvuelto en hogares que a veces son hacinados, porque es el mismo sector social al que se ve perjudicado por malas condiciones de vivienda y agua y por mal acceso digital. Bueno, como bien dices, la pandemia ha venido a profundizar las brechas ya existentes muy fuertes en este país, y por eso desde UNICEF abogamos fuertemente por la reapertura de las escuelas, porque justamente las poblaciones vulnerables son las que se están quedando atrás por no volver a las aulas, ¿no? Se ha hecho un esfuerzo muy importante, muy loable, igual que en todos los países, para extender la educación a distancia a través de programas Rendo en Casa, pero yo creo que es de sentido común y para todos claro que no puede sustituir la educación virtual, la educación presencial, ¿no? ¿Por qué? Porque a la escuela no vamos solamente a aprender, vamos a socializarnos, vamos a negociar, vamos a tener afectos con los otros niños y niñas. Sí. Es el lugar privilegiado de socialización, es el lugar donde niños y niñas reciben alimento, es el lugar donde el Estado detecta problemas de protección. Un año sin escuela física es gravísimo. Como decías tú, hay 245.000 estudiantes que han abandonado sus estudios este año, sí, pero se calcula que hay unos 400.000 en total que están en riesgo de abandonar, ¿no? Porque como dices bien, es muy difícil seguir las clases, es muy difícil, no hay cobertura de conexión en todo el país, no hay electricidad, es muy difícil tener a los chicos y chicas encerrados en casa como han estado tratando de que se conecten todo el día a la escuela. Bueno, yo creo que en todos los países se ha demostrado que las escuelas son lugares seguros, que no hay una alta tasa de contagio, y realmente tendríamos que reflexionar como sociedad, ¿no? Cómo puede ser que tengamos abiertos los centros comerciales, los restaurantes, los bares, los casinos, y no tengamos abiertas las escuelas. Ciertamente. Me parece que tenemos que reflexionar, tenemos que abogar por una reapertura progresiva, flexible, ordenada, voluntaria, comenzando por los lugares más vulnerables, ¿no? Por las zonas rurales, población indígena, que realmente estamos condenando a la miseria a un grupo grande de niños y niñas y adolescentes por no abrir las escuelas durante más de un año. Yo creo que es una reflexión que tendríamos que hacer. Muy bien, con esa reflexión nos quedamos. Ana Mendoza, muchas gracias, representante de UNICEF en nuestro país, por estar en Ampliación de Noticias, y rápidamente